Ok. ¿Ya pueden visualizar mi pantalla, chicos? Sí, profe. Ok, bien. Esa tercera unidad, como bien saben, pues es estadística inferencial. Si recuerdan, en la primera o segunda sesión de este cuatrimestre, vimos la definición precisamente de estadística, estadística inferencial y estadística descriptiva. ¿Quién recuerda lo que es la estadística inferencial, chicos? Nada más uno, chicos. ¿Nadie se acuerda lo que es la estadística inferencial? Es como la de que a partir de datos ya recopilados se pase como una preposición, creo. No, ¿cómo se llama? Bueno, ¿Cómo una qué, perdón? como una... Oh, ahí se me fue el nombre que supone que va a pasar eso, ¿no? ¿Como una estimación? Algo así. Bueno, la estimación es como que un área de la estadística inferencial. ¿Alguien más que quiera apoyar el comentario de quién fue? ¿José Manuel o quién fue? Que quiera reforzar su comentario del compañero. ¿Nadie, chicos? ¿No? Bueno. Ok, les puse la definición que habíamos manejado en un inicio. A ver si viéndola ya recuerdan los ejemplos o más bien las definiciones que ustedes mismos habían determinado en aquella ocasión. ¿Quién me dice entonces qué es la estadística inferencial, chicos? ¿Nadie? Ok, dicen. Es como sacar características específicas pues de lo que sea que se está analizando. Ajá. Como por medio de filtros o algo así. Como sacar características específicas. ¿Qué más, quién, Litsi? Bueno, yo lo había entendido, sí, bueno, lo había entendido algo así como, es que no sé expresarlo, digamos, reducirlo a las características más importantes o que más resaltan, algo así. Ok, recuerden que cuando comentamos lo de estadística inferencial, o que vimos un poquito de estadística inferencial y vimos las diferencias, yo creo que tenemos que recordar que era la estadística descriptiva, ¿sí? En inicio de cuatrimestre, vimos la definición de ambas estadísticas, hicimos una actividad donde teníamos que determinar el tipo de estadística, si era estadística descriptiva o
estadística inferencial. No sé si recuerden entonces qué era la estadística descriptiva, chicos, para que podamos entrar a esto. ¿No? ¿Nadie? Ok. ¿Se recuerdan? Teníamos dos áreas de la estadística, lo que era la estadística descriptiva y la estadística inferencial. Y también decíamos que la estadística descriptiva era conocida también como estadística deductiva, ¿sale? Bien, y decíamos que la estadística descriptiva tenía como finalidad colocar en evidencia aspectos característicos, ¿sí? Era donde nosotros podíamos observar promedios, la variabilidad de los datos, etcétera, y que estos nos iban a servir para realizar comparaciones, ¿sí? Sin que nosotros sacáramos una conclusión general, ¿no? A grandes rasgos es lo que estábamos diciendo referente a la estadística descriptiva, ¿sí? Y teníamos unos ejemplos. Por ejemplo, teníamos este ejemplo que dice: un gerente de personal desea conocer las aptitudes de 5 oficinistas que trabajan en la compañía. Se aplica una prueba, ¿sí? Una prueba de aptitudes a los 5 oficinistas y la calificación promedio que obtienen estos oficinistas pues fue 89, ¿sí? Aquí, si se dan cuenta, se sacó una calificación global o un promedio de los 5 oficinistas, ¿sí? Era una información promedio, vaya, era una información no tan precisa, porque no estábamos diciendo la calificación de cada uno de los oficinistas, sino que estábamos manejando una calificación general. No sé si hasta ahí sí recuerdan más o menos lo que vimos de estadística descriptiva, chicos. Y ya en cuanto a la estadística inferencial, se hizo el mismo ejemplo. Dice: si el gerente quiere ir más allá de la información obtenida, necesitará otras técnicas distintas a las descriptivas, ¿sí? Podría desear conocer la aptitud promedio de todos los empleados, pero carece del tiempo o de los recursos para aplicar la prueba a todos ellos, ¿sí? Pero podría utilizar la calificación de los 5 oficinistas como base para hacer una inferencia o una estimación, que es lo que comentaba el compañero al inicio, ¿no? Que estábamos hablando de una estimación cuando hablábamos de estadística inferencial, ¿sí? Dice hacer una inferencia o una estimación acerca de la aptitud promedio de todos los oficinistas, perdón. Esto requiere de estadística inferencial. Dice: otros ejemplos donde se requiere la estadística inferencial son los siguientes. Considérese el problema de decidir aceptar o rechazar un embarque de artículos comprados si al inspeccionar el embarque se toman 20 muestras y se encuentran 2 unidades defectuosas, ¿sí? En base a esta información, nosotros deberíamos de decidir si se recibe el embarque o no se recibe, ¿no? Entonces, como decía Litzy, sí fue Litzy, ¿verdad? Como decía Litzy, pues prácticamente en la estadística inferencial íbamos precisamente a obtener una parte de la información, ¿sí? Que viene siendo una muestra, íbamos a obtener parte de la información, y en base a esa pequeña información, o a esa información que tenemos ya reducida a esta muestra, nosotros vamos a tomar una decisión, ¿sí? En base a ello, nosotros vamos a poder hacer la estimación
de lo que estamos buscando, de lo que pretendemos investigar. Entonces, en base al recuerdo de estos ejemplos que vimos al inicio de cuatrimestre, entonces, ¿qué fue la estadística inferencial, chicos? ¿Nadie, chicos? Si nosotros vamos a aplicar la estadística inferencial para un análisis o un estudio, prácticamente lo que estamos diciendo es que vamos a hacer que una estimación, ¿sí? Vamos a realizar una estimación sobre lo que puede suceder en ese análisis que estamos realizando. Y bueno, ahí ya, como vamos a ver más adelante, pues tenemos que tomar en cuenta algo que se le llama los intervalos de confianza, que es donde nosotros indicábamos, no sé si recuerdan, hicimos un ejercicio, un pequeño ejercicio, donde poníamos nosotros el porcentaje ¿cómo se llama? El porcentaje de error, el porcentaje de aceptación. No sé si recuerdan, chicos, esa parte, que creo que, si no mal recuerdo, lo trabajamos con un 95%, y algún otro ejercicio creo que manejamos un margen de error del 3%, del 5%, no recuerdo bien. ¿Sí ya más o menos recuerdan o no, chicos? Sí, profe. Ok, ¿qué les sucede, chicos? Cuando estamos en aula participan más. Aquí, de manera virtual, deberíamos de procurar trabajar de la misma manera. Entonces, chicos, con sus propias palabras, ¿qué sería la estadística inferencial? Ya por ahí, en un inicio dieron una definición, pues casi acertada, ¿no? De lo que era la estadística inferencial. ¿Quién más quiere dar su ¿cómo se llama? Su definición. Sin miedo, chicos, no pasa nada. Es como la que se encarga de hacer como tipo de deducciones. Ajá, es la que se encarga de hacer deducciones, ¿sí? En base a una proporción o una parte de la información, hace las deducciones de lo que esperamos, ¿no? Bien, vamos a continuar. Ok, decíamos que dice, con esta estadística aprenderemos a entender y predecir los resultados de los datos obtenidos, ¿sí? Aquí se dan cuenta, estamos hablando de una predicción, ¿sí? Vamos a entender y a predecir los resultados de los datos obtenidos, comparando grupos, por ejemplo, o estimando, ¿sí? Aquí nuevamente hablamos de una estimación, o estimando los valores más verosímiles, u obteniendo intervalos en donde con gran confianza, hace rato les mencionaba que manejamos los intervalos de confianza, ¿sí? Y obteniendo intervalos de confianza, se encuentra un valor característico de la población analizada. Y todo ello midiendo y controlando nuestros posibles errores en términos de probabilidad. ¿Qué quiere decir? Que nosotros vamos a hacer un estimado de lo que puede suceder con lo que estamos analizando, pero vamos a tomar en cuenta lo que son los intervalos de confianza, ¿sí? Y también vamos a tomar en cuenta lo que es el porcentaje de error de la información que nosotros vamos a recopilar, ¿no? Sabemos que si hacemos una encuesta, pues en esa encuesta pues puede haber un porcentaje de error, ¿sí? Entonces, pues ese porcentaje de error nosotros también lo tenemos que considerar. Bien, viene lo que son los intervalos de confianza,
¿sí? Y es lo que decíamos, ¿no? Con los intervalos de confianza, nosotros de la información que vamos a obtener de una población, ¿sí? Y que esa información, pues sí, solamente va a ser una muestra, ¿sí? Y en base a esa muestra, pues nosotros vamos a sacar las conclusiones, ¿no? De la información que nos dé esa población o esa parte de la población. Y aquí tenemos otra definición de lo que es la estadística inferencial. Dice, los conceptos y técnicas que satisfacen esta necesidad constituyen lo que se conoce con el nombre de inferencia estadística, ¿sí? ¿De qué conceptos y de qué técnicas habla? O de qué, más bien de qué conceptos y qué técnicas son de las que estamos hablando, chicos, ya las mencionamos hace un momento. ¿Quién las recuerda? Hace un momento hablamos de qué, de muestras, hablamos de intervalos de confianza y hablamos de estimación. ¿De qué más hablamos? De porcentaje de error, ¿no? Entonces son los datos que vamos a requerir y el hacer uso de esos datos, pues estamos haciendo básicamente o estamos trabajando con una inferencia estadística o una estadística inferencial. Bien, en la inferencia estadística, chicos, nosotros tenemos dos tipos, ¿sí? Contamos con dos tipos de inferencia estadística, ¿sí? Y estos dos tipos las conocemos como la estimación, que es lo que comentábamos hace un momento, y el otro se llama verificación de hipótesis, ¿sí? Son los dos tipos de inferencia estadística que tenemos. Aquí los tenemos nuevamente. Tipos de inferencia estadística, tenemos lo que es la estimación y la verificación de hipótesis. Ahorita vamos a ver primeramente estimación, todo lo que interviene dentro de la estimación y posteriormente veremos lo que es la verificación de hipótesis. ¿Sale? Muy bien. Entonces, ¿qué sería para ustedes la estimación? ¿Quién me dice qué entiende por estimación, chicos? ¿Sí están aquí, chicos? No seas malo, Cristian. Hagan uso del micrófono porque no veo los mensajes al presentar toda mi pantalla. Por favor. Estimación como un valor aproximado. ¿Quién más? ¿Quién más me dice su definición de estimación, chicos? Que puede ser un valor que se aproxima, profe. Un valor que se aproxima. ¿Qué más? ¿Quién más? Un cálculo de algún dato que necesitemos. Un cálculo. Ok, sí, vamos a hacer un cálculo, pero en sí la estimación, como ¿qué entiendes de esa estimación, de ese cálculo que tú vas a realizar? Como algo que se acerca al valor que queremos. Como algo que se acerca al valor que queremos. Bien, voy a poner nuevamente la diapositiva. Ok, decimos que estimación se denomina estimación al proceso de inferir los valores de parámetros poblacionales desconocidos a partir de estadísticos muestrales conocidos, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que nosotros vamos como que a predecir o a, no a predecir, es que sería redundante, ¿no? Decir estimar. Vamos como que a suponer, ¿sí? Dichos valores, ¿sí? Lo que nosotros vamos a obtener. ¿Qué quiere decir? Que a lo mejor si yo hago una estimación del promedio que tiene el grupo en general, pues yo voy a determinar en base a la información que tengo,
pues voy a poder decir que a lo mejor el promedio en el grupo es de 9, ¿no? Pero no es el dato, se puede decir que exacto, ¿sí? Es un dato aproximado, un dato que puede ser lo real o no lo puede ser. No sé si queda claro, chicos. Ok, ¿y qué sería entonces, o qué entendemos entonces por estimador, chicos? Mande, profe, no escuché bien. ¿Qué entendemos por estimador? Ya dijimos que era la estimación, dimos nuestra definición de estimación, y entonces si ya sabemos o ya comprendemos qué es estimación, ¿qué sería estimador? Podría ser que son ciertas condiciones, profe. Ujú. Son ciertas condiciones, por ahí va, no precisamente condiciones, pero por ahí va. Es como un parámetro que tenemos que cumplir. Como un parámetro, más o menos. ¿Quién más? ¿Quién más dice que es estimador? Es un estadístico que tiene ciertos parámetros. Ajá, exactamente, es un tipo de estadístico, ¿no? Básicamente eso sería estimador, ¿sí? Dice estimador, se denomina así el tipo de estadístico muestral. ¿Qué quiere decir? Que es, pues podemos hablarlo como la herramienta, ¿no? Es como la herramienta que nosotros vamos a utilizar para poder trabajar nuestra muestra, ¿no? Para poder analizar nuestra muestra, ¿sí? Dice, se denomina así el tipo de estadístico muestral que se usa para hacer inferencias sobre un tipo dado de parámetro poblacional, ¿sí? Entonces, estimador viene siendo como que la herramienta estadística que nosotros vamos a utilizar para analizar a nuestra población, o más bien a nuestra muestra de la población. ¿Sale? Bien. Y bueno, aquí dentro de esto, pues tenemos ciertos parámetros, ¿sí? Y estos parámetros, pues son los parámetros con los que nosotros deseamos, más bien con los que nosotros vamos a proporcionar estimaciones. Déjenme cambiar de diapositiva. Dice, los parámetros para los cuales deseamos proporcionar estimaciones son la media de la población, la diferencia entre dos medias poblacionales, una determinada proporción poblacional, la diferencia entre dos proporciones poblacionales, la varianza, perdón, de la población y la razón entre dos varianzas poblacionales, ¿sí? Básicamente estos 2, 4, 6 son los parámetros de los cuales nosotros vamos a realizar estimaciones, ¿sí? Y bueno, tenemos dos tipos de estimaciones, ¿sí? Los dos tipos de estimaciones que tenemos es la estimación puntual y la estimación por intervalos, ¿sí? Con estos dos tipos de estimaciones vamos a poder nosotros realizar la estimación a estos parámetros, ¿sale? Bien, ¿vamos bien hasta aquí, chicos, o vamos muy rápido? ¿Cómo vemos? Vamos bien, profe. Ok. ¿Algún comentario, alguna duda hasta aquí? No, profe. Ninguna. Ok. Ahorita, como les decía, perdón, déjenme responder un mensaje aquí de dirección.
Ok, se me fue el avión. ¿En qué estábamos? En los tipos de estimación, ¿no? Estimación puntual, estimación por intervalos, y preguntábamos si había alguna duda, algún comentario hasta aquí. ¿Nadie? Ok. Bien. Igual, les recordaba que ahorita es mucha teoría, ¿no? Entonces vamos a ver diapositivas un poquito cargadas, pero hay que irlas revisando poco a poco, ¿sale? Bien. Bien, dice estimación puntual. Dice, cuando la estimación poblacional, se expresa como un solo valor numérico, se conoce como estimación puntual. ¿Qué quiere decir? Que cuando nosotros de un análisis que estemos haciéndole a la población, estemos indicando generalmente porcentajes, ¿sí? Por ejemplo, si habláramos de, no sé, voy a inventar un ejemplo, y el dato va a ser inventado. Si hablamos que el porcentaje de jóvenes entre 15 y 20 años que estudia, pues es del 70%, del 50%, pues estaríamos hablando de una estimación puntual, ¿no? Aproximadamente el 50%, ¿sí? Entonces, esa sería como que una estimación puntual, ¿sí? Donde estamos dando valores numéricos, ¿sí? Para determinar la cantidad de algo que nosotros estamos analizando. Dice aquí en la diapositiva, por ejemplo, decir que el tiempo promedio que los trabajadores requieren para completar un trabajo dado es de 32 minutos, ¿sí? O que una parte del mercado de producto puede estimarse en 70%, ¿sí? Son estimaciones puntuales. Si nos damos cuenta, aquí en los dos ejemplos, el tiempo que requieren para realizar un trabajo lo estamos dando en minutos, pero estamos indicándolo con un valor numérico, ¿sí? Así como la participación del mercado, ¿no? Es dicha, el ejemplo de participación del mercado, pues lo estamos estimando con un 70%, pues estamos diciendo que es una estimación puntual, ¿sale? Y siempre que veamos nosotros estimaciones de este tipo, pues vamos a saber que es una estimación puntual. Sin embargo, ahorita más adelante, pues vamos a ver la estimación de intervalo, cómo se va a realizar dicha estimación, ¿no? Aquí me voy a adelantar un poquito, como lo dice la estimación de intervalo, pues vamos a tener ¿cómo se llama? Se me fue. Vamos a tener unos parámetros de dónde a dónde va a realizarse esa estimación. Sí, aquí decimos que es puntual porque hasta cierto punto pues estamos dando un número preciso, ¿sí? Y en la estimación de intervalo vamos a estar dando un rango. Vaya, esa es la palabra que iba a usar hace rato. Vamos a estar dando un rango. Por ejemplo, si habláramos de participación del mercado, pues en lugar de decir que la estimación es del 70%, posiblemente en la de intervalo vamos a decir que la participación del mercado se encuentra entre el 60 y el 80%, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que dicha participación pues puede tomar cualquier valor entre ese rango que nosotros estamos dando, ¿sale? Dice, sin embargo, cualquier estimación puntual puede estar mal, ¿sí? Ya habíamos comentado en un inicio que al ser una estimación, pues puede ser que no sea la correcta, ¿no? Porque creo que se entiende perfectamente la palabra estimación, ¿sí? Que sabemos que puede presentar cambios, ¿no? Puede presentar modificaciones según la información que tengamos. Dice, sin embargo, cualquier estimación puntual puede estar mal. Los usuarios de dichas estimaciones siempre estarán ansiosos de saber qué tan mal están, ¿sí? Es por esto que los estadísticos muchas veces dan escalas de valores.
Hace rato mencionaba que se dan rangos, ¿sí? En este caso, pues dan escalas de valores dentro de las que presumiblemente se encuentra el parámetro poblacional desconocido. Dicha escala se llama estimación por intervalo, ¿sí? ¿Qué es lo que decíamos hace rato? Pues que vamos a dar un rango, ¿no? Un rango o una escala de en qué valores o entre qué valores puedo encontrar yo mi población según el análisis que yo esté realizando. Bien, dice, dependiendo del tamaño del intervalo, se le pueden fijar grados variables de confianza, ¿sí? E indicar, por ejemplo, un 95% de confianza. Creo que eso ya lo van a recordar. Con un 95% de confianza, que la parte de mercado de un producto se encuentra entre 64 y 76%, ¿sí? E indicar con un 80% de confianza que se encuentra entre 67 y 73. Aquí estamos hablando del ejemplo precisamente de la participación de mercado que veíamos acá arriba, ¿no? Si le damos un 95% de confianza a dicha estimación, sabemos que los datos pueden fluctuar, ¿no? Pueden variar y según el porcentaje de confianza que nosotros demos, pues va a ser la variación que va a tener dicha información. Entonces, por ejemplo, si estamos hablando que estimamos que sea un 70% la participación del mercado y damos un porcentaje del 95% de confianza, ¿cuál sería la variación en ese porcentaje? ¿Cuánto hacia arriba y cuánto hacia abajo, chicos? ¿Quién me dice? Chicos, ¿sí están en clase o no? Profe, aunque medio oyendo mal, tengo mal mi espejo ahí. Casi no te escucho, Héctor. Ok, nuevamente repetimos la pregunta. Si la participación de mercado yo la estoy estimando en un 70%, ¿sí? Y yo trabajo con un porcentaje de confianza del 95%, ¿cuál sería la variación que voy a tener según mi porcentaje de confianza? ¿25%? ¿Por qué 25%? ¿Sería de un 66%? ¿Mande? ¿De un 66%? ¿66%? Bueno, si recuerdan, para determinar ese dato teníamos que ocupar una fórmula, ¿sí? Y también teníamos que hacer uso de una tabla. No sé si recuerdan que en la actividad que ustedes hicieron tuvieron que investigar, en algunos casos se investigaron, en otros casos usaron el dato que ya habíamos trabajado en el ejemplo en clase, pero con un 95% calculábamos un factor, un factor o un número, ¿no? Y en base a eso lo aplicábamos en la fórmula y pues ya teníamos un valor considerando la confianza del indicador que nosotros estábamos poniendo, que era el 95%, ¿sí?
Dice aquí, por ejemplo, con un 95% de confianza, que la parte del mercado de un producto se encuentra al 64 y 76%. ¿Sí? Entonces, esto sería como que el porcentaje de error, si así lo queremos ver, considerando dicho 95% de confianza. ¿Qué quiere decir? Si nosotros estimamos con un 95%, ¿qué es lo que estamos diciendo con ese 95%, chicos? ¿Quién me dice? ¿Quién me dice? ¿Qué quiere decir cuando nosotros decimos que nuestra estimación la estamos considerando con un 95% de confianza? El 95% de probabilidad de que se acerque al número que queremos o al dato. ¿El 95% de que qué, perdón? De que se acerque al dato que necesitamos. ¿De que se acerque al dato que necesitamos? Sí, más o menos, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que el 95% de probabilidad de que lo que nosotros estamos manejando es correcto o de que tengamos los datos correctos y solo estamos estimando de que haya un 5% de error en la información que estamos estimando, ¿no? Básicamente es lo que estaríamos diciendo con ese 95%. Voy a regresar a las diapositivas, chicos. Bien. Ok, dice, la estimación de un intervalo con un 95% de confianza se espera que esté correcto y que solo el 5% del tiempo esté equivocado, ¿no? Que es lo que ya comentábamos ahorita. Bien, pero bueno, para esto nosotros tenemos que hacer la selección de un buen estimador. Ya decíamos hace rato lo que era un estimador, decíamos que un estimador pues es como que la herramienta que vamos a utilizar para hacer nuestro análisis, ¿no? Entonces, pues para ello tenemos que hacer la selección de un buen estimador y para ello, pues tenemos que utilizar 3 criterios, ¿sí? 3 criterios que sean los más importantes hasta cierto punto y que son el criterio de insesgamiento, el criterio de eficiencia y el criterio de consistencia, ¿sí? Son los 3 criterios que tenemos que utilizar para una estimación. Bien. Entonces, ¿qué sería el criterio de insesgamiento? Dice mi diapositiva, un estadístico muestral que en muchas muestras en promedio toma un valor igual al del parámetro poblacional, que se busca estimar. Se dice que está insesgado, ¿sí? ¿Qué entendemos por este criterio de insesgamiento? ¿Quién me dice qué entiende con lo que acabamos de leer? Lo voy a leer nuevamente. Un estadístico muestral que en muchas muestras en promedio toma un valor igual al del parámetro poblacional que se busca estimar. Se dice que está insesgado. ¿Qué entendemos por criterio de insesgamiento, chicos? Que es el valor del parámetro. ¿Qué es el valor del parámetro? ¿Quién más? Sí, un valor. ¿Quién iba a hablar por ahí, perdón, aparte del compañero?
Sin miedo, chicos, no pasa nada si nos equivocamos. ¿Qué es el criterio de insesgamiento entonces? Aparte de lo que comentó el compañero. ¿Nadie? Ok, vemos los ejemplos. Dice, por ejemplo, la media muestral se puede usar para estimar la media de la población. Ese sería un ejemplo. Del mismo modo, la proporción de la muestra se puede utilizar para estimar la proporción de la población, o también la varianza muestral con denominador n-1 es un estimador insesgado de la varianza de la población. ¿Qué es lo que entiendo entonces ya con los ejemplos, chicos? ¿Qué es lo que dice aquí? Toma un ¿qué? Desde aquí. En muchas muestras en promedio, toma un valor igual al del parámetro poblacional, ¿sí? Y por eso nos da estos ejemplos. La media muestral se puede usar para estimar la media de la población. ¿Qué es la media muestral o qué es la media? ¿Quién recuerda? La media es el promedio. Ajá. Entonces, ¿qué dice? Que el promedio de la muestra se puede usar para estimar el promedio de la población, ¿no? La muestra, pues es una parte de la población. Entonces, si tú tomas la media muestral, pues prácticamente estás teniendo o estás obteniendo la media de la población, ¿no? Según la información que tú estés analizando. Prácticamente cualquiera de los dos datos, pues va a ser válido, ¿no? Porque con la media muestral o con la media de la población, el dato que tú estás obteniendo, pues debe de ser similar al que tú esperas, ¿no? No sé si así quede más claro, chicos. ¿Sí o no? Sí, profe. Por ejemplo, cuando veíamos la varianza, ¿sí? Hicimos el cálculo de la varianza y veíamos que teníamos que aplicar la fórmula un n-1 cuando hablábamos de una muestra, ¿sí? Pero las varianzas, iba a haber alguna pequeña diferencia, ¿sí? Pero dichas varianzas deben de ser casi iguales, ¿sí? Independientemente de que si estás usando la varianza estás haciendo el cálculo de la varianza para una muestra o la varianza para una población. La diferencia es que al usar el n-1, pues n-1 te estaba indicando que tu dato obtenido pues tenía que estar dentro de o iba a estar dentro de los parámetros, o más bien dentro de la información que tú tenías según la población, ¿sí? Básicamente eso es lo que nos está indicando el n-1, ¿sí? Para que nuestro resultado caiga dentro de los datos que tenemos según la población, ¿sí? Entonces, pues los valores o los datos obtenidos pues son muy similares, ¿no? Independientemente si es de la muestra o si es de la población. Recordemos que la muestra nos sirve, ¿qué?
para obtener una información cuando no es posible consultar a toda la población o cuando no es posible analizar a toda la población. Ese análisis de esa muestra, pues nos va a proporcionar la información suficiente para conocer a la población que estoy estudiando, ¿no? Entonces, con el criterio de insesgamiento es prácticamente lo mismo que sucede lo mismo, ¿sí? Cuando mis datos son muy similares, pues es cuando yo voy a utilizar lo que es un criterio de insesgamiento. Por eso es que aquí habla de que en muchas muestras en promedio toma un valor igual al parámetro de la población, ¿sí? La información que obtengo de mis muestras pues, va a ser muy similar a la información que obtengo de la población. No sé si así queda claro, chicos. ¿O se están enredando más? ¿Sí o no, chicos? ¿2, 3 o 2 tercios? Es importante, chicos, que me digan cómo vamos, porque si no, no vamos a poder avanzar. Chicos, ¿sí están ahí o no? Sí, profe. Ok, entonces, ¿sí queda claro o no queda claro, chicos? Díganme. Pero, profe, ¿Dónde? sí queda claro. Ok. Antes de que nos vayamos, los que no tomaron lista del principio me recuerdan para tomar su asistencia al final, ¿eh? Sí, profe. Ok, tenemos el criterio de eficiencia. Y dice que entre todos los estimadores insesgados disponibles, el estadístico muestral que tenga la varianza más pequeña para el tamaño muestral dado es el estimador eficiente. Creo que está más fácil de entender. Aquí vamos a saber de manera inmediata que donde obtengamos la varianza más pequeña, pues va a ser mi estimador eficiente, ¿sí? O es donde yo voy a tomar mi criterio de eficiencia. Y por último, el tercero, que es el criterio de consistencia, dice un estadístico muestral es un estimador consistente si su valor se acerca siempre al parámetro que se estime a medida que aumenta el tamaño de la muestra, ¿sí? La media muestral y la proporción muestral son estimadores consistentes. ¿Qué quiere decir? Que si yo voy a obtener un dato, pero si yo voy haciendo más grande esa muestra, mi estimador, ¿sí? El estimador consistente se va a ir acercando más al valor que tengo yo de la muestra, ¿sí? Dice, un estadístico muestral es un estimador consistente si su valor se acerca siempre al parámetro que se estime a medida que aumenta el tamaño de la muestra, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que dicho estimador tiene que acercarse más a mi parámetro estimado, ¿sí? Siempre y cuando yo vaya creciendo o aumentando de tamaño la muestra. No sé si queda más claro, chicos.
Esos están más fáciles. ¿Está más que, perdón? Más fáciles. ¿Más fáciles? Ok, bien. Bueno, esos son los criterios de insesgamiento. Para la estimación que dijimos que era, ¿estimación qué? La estimación puntual, ¿no? Es lo que estábamos hablando. Todo esto va con la estimación puntual, pero también dijimos que teníamos lo que era la estimación de intervalo, ¿sí? ¿Y qué dijimos que era la estimación de intervalo, chicos? La que solo se obtenían ciertos parámetros, ¿no? Sí, la que íbamos a obtener ciertos parámetros. Bien, dice estimación de intervalo. Es una situación, en una situación determinada, perdón, podemos considerar sumamente improbable que la estimación puntual sea exactamente igual al parámetro, ¿sí? Recordemos que la estimación puntual pues nos daba un dato duro, ¿no? Un dato cerrado, no teníamos parámetros, vaya, ¿sí? Dice, para resolver este problema, construimos una estimación por intervalos del parámetro de interés, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que vamos a tener un parámetro, no sé, veíamos hace rato tengo líneas, veíamos hace rato el 70%, ¿sí? Pues vamos nosotros a obtener un intervalo, ¿sí? Y posiblemente mi información pues va a estar fluctuando, ¿no? Entre ese intervalo que yo voy a tener, ¿sí? Bueno, ese podría ser un ejemplo de intervalo, ¿no? Posiblemente, si yo hiciera una estimación puntual, pues diría que la participación en el mercado es del 70%, pero si yo hago una estimación de intervalo, pues puedo decir que dicha estimación de participación puntual va a estar entre el 60 y el 80%, ¿sí? Esa va a ser una estimación de intervalo. ¿Qué quiere decir? Que mi participación del mercado pues puede estar entre todos los valores que se puedan tomar entre todo este parámetro o todo este intervalo. Creo que ese no hay mucho problema. Es fácil de entender. Bien. Dice, construimos un intervalo de tal manera que podamos establecer el grado de confianza que tenemos, ¿sí? En que el intervalo incluya dentro de sus puntos limítrofes el parámetro que se está estimando, ¿sí? Como vemos aquí, nosotros estimamos el 70% y dentro de esos puntos o dentro del entre el 60 y el 80%, pues se encuentra la estimación que hicimos, ¿no? Que fue del 70%. Quiere decir que sí está dentro de los puntos que nosotros establecimos. Bien, dice, una estimación por intervalos de esa naturaleza recibe el nombre de intervalo de confianza, ¿sí? Aquí tenemos otra definición que se la deben de aprender. ¿Sale, chicos? Bien. Aquí adelantándome un poquito, bueno, para yo poder estimar este intervalo o para yo poder definir este intervalo, pues yo tengo que aplicar una fórmula, ¿sí? Tengo que aplicar una fórmula en base a los datos que debo de obtener y de esos datos obtenidos y la aplicación de la fórmula, pues yo voy a poder calcular mi intervalo, ¿sale? Bien. Dice... Una estimación por intervalos recibe el nombre de intervalo de confianza. Sí. Bien. Bien, pero aquí tenemos pues un error, ¿sí? Lo que es un error aleatorio, ¿sí? Cuando nosotros vamos a hacer dicha estimación, pues tenemos que tener en mente que puede haber un error, ¿no? Y ese error
pues también lo tenemos que considerar. Y a dicho error, pues se le llama error aleatorio. Dice, el error aleatorio es aquel error inevitable que se produce por eventos únicos imposibles de controlar, durante el proceso de medición, ¿sí? Y este error, pues, se contrapone al concepto de error sistemático, ¿sí? Recuerden que en el ejercicio, el ejemplo que hicimos a inicios de cuatrimestre, pues manejamos un porcentaje de error. Manejamos un porcentaje de error, ¿sí? Y pues ese error puede ser este error aleatorio, ¿no? El cual nosotros, pues al hacer nuestro cálculo o nuestra estimación, pues lo tenemos que considerar. Y bien dice, si alfa es el error aleatorio que se quiere cometer, la probabilidad o nivel de confianza será 1 menos alfa. ¿Qué quiere decir? Que si yo determino un intervalo de confianza del 95%, un nivel de confianza, del 95%, pues mi porcentaje de error va a ser la diferencia, ¿no? Entre el 95 y el 100% va a ser el 5%, ¿sí? Dice, es decir, si quieres tener un error del 5%, el nivel de confianza será de 1 menos 5% igual al 95%. Aquí lo mismo que si hiciéramos 100% menos 5%, ¿eh? Es completamente igual. Y eso es igual al 95%. Dice alfa, también puede entenderse como el nivel de significancia o probabilidad de equivocarnos. ¿Qué entendemos con el nivel de significancia, chicos? ¿Qué será el nivel de significancia o probabilidad de equivocarnos? Pues también podría decirse que es el margen de error que puede tener, ¿no? Exactamente. Ese nivel de significancia, pues es el margen de error que yo puedo tener al hacer mi análisis o mi estudio, ¿no? Bien, dice la probabilidad, llamémosla 1 menos alfa, de que una sola muestra aleatoria, simple, produzca una media que esté entre dos puntos, digamos XA y XB, ambos son complementos, se expresa como sigue. La probabilidad de que XA complemento sea menor o igual a X y que X sea menor o igual a XB complemento va a ser igual a 1 menos alfa, ¿sí? Que es prácticamente el nivel de, ¿cómo se llama? El nivel de confianza, ¿sí? Si nos damos cuenta, este 1 menos alfa, pues va a ser nuestro nivel de confianza. Voy a poner la rayita un poquito más abajo, que no se ve bien el alfa. Como abajo tengo un complemento, se va a confundir. Ahí está. La probabilidad de este rango o de este intervalo, pues básicamente va a ser 1 menos alfa. ¿Qué es 1 menos alfa? Pues es mi nivel de confianza, ¿sí? Si vemos acá arriba, dice la probabilidad o nivel de confianza será 1 menos alfa. La probabilidad o nivel de confianza será 1 menos alfa, que es lo mismo que me está diciendo aquí en esta fórmula. Pero si se dan cuenta, aquí en esta fórmula yo ya estoy indicando un rango, ¿sí? Ya en esta probabilidad estoy indicando un rango y dicho rango se va a encontrar dentro de ¿qué? Del nivel de confianza que yo estoy estableciendo. Bien, dice, supongamos que XA complemento se localiza a una distancia de K, errores típicos a la izquierda, que es esto de aquí, a la izquierda de la media va a ser la X, recordemos que X es la media. ¿Dónde está?
y que XB complemento se encuentra acá errores típicos a la derecha de la media, nuevamente, ¿sí? A la derecha. Esa distancia va a ser igual a ¿qué? Acá, por, ¿qué significa el sigma? ¿Quién recuerda qué significa el sigma? ¿Qué significa el sigma, chicos? ¿No se acuerdan? ¿Desviación qué? ¿Es la desviación estándar? Desviación estándar, exactamente. K por la desviación estándar sobre esta raíz cuadrada, nada más que no saca el símbolo completo. Y arriba tiene un complemento. Sobre la raíz cuadrada de n complemento. ¿Sí? Dice, entonces la ecuación anterior quedaría así. ¿Cuál ecuación? Esta que tenemos aquí arriba. La ecuación anterior quedaría así y dice que la probabilidad de x complemento menos la distancia, ¿sí? Aquí estamos sustituyendo la fórmula de la distancia, menos la distancia de K por sigma sobre N, menor o igual a ¿qué? A la media, ¿no? Que es lo que estábamos diciendo hace rato. Menor o igual a X complemento, ¿sí? Más K por sigma sobre la raíz cuadrada de N va a ser igual a 1 menos alfa, ¿sí? Que va a ser igual a mi nivel de confianza. Aquí, ¿qué es lo que sustituimos? A A y a B, ¿sí? ¿Para qué? Para determinar la distancia que hay entre estos dos puntos. Por eso estamos sustituyendo a A y a B. Muy bien. Abajo dice, se puede reemplazar K por el valor de Z, ¿sí? Conociendo que A menos alfa es igual a 0.95, entonces 0.95 sobre 2 es igual a 0.475, ¿sí? Este es mi nivel de confianza y lo estoy estableciendo, se está haciendo sobre 2, ¿por qué? Por mis dos variables que tengo, ¿no? Y en un inicio, pues decíamos que cuando trabajamos con un nivel de confianza, pues nosotros hicimos uso de unas tablas, ¿sí? En esa ocasión, pues yo les di el valor de ¿cómo se llama? Se me fue el avión otra vez. El valor de ese nivel de confianza, ¿sí? De ese 95%, pero recordemos que ese dato lo podemos consultar en unas tablas. Y si buscamos, dice, 0.475 en las tablas de área bajo la curva y sumamos los encabezados, que son 1.9 más 0.06, resulta o nos da un resultado de 1.96, nuestro nivel de confianza, ¿sí? Nuestro valor para Z. Dice, y el valor de Z que reemplaza acá para un 95% de confianza es 1.96. No sé si recuerdan que utilizamos este número al hacer los ejemplos. Dice, entonces, la fórmula para construir los intervalos con un 95% de confianza quedaría de la siguiente manera. La probabilidad de X complemento menos 1.96 por la desviación estándar sobre la raíz cuadrada de n menor o igual que la media, menor o igual que X complemento más 1.96 por la desviación estándar sobre la raíz cuadrada de n es igual a 0.95, ¿sí? Este 0.95 sigue siendo el 95% de confianza que establecimos desde acá arriba. Dice
que entonces el valor de Z para construir un intervalo, bueno, este es un dato adicional, el valor de Z para construir un intervalo del 99% es 2.58, ¿sí? Aquí ya determinamos que el valor de Z para un 95% es 1.96, pero si nosotros analizáramos con un 99% de confianza, sería de 2.58. Bien, le voy a cambiar para que lo veamos en un ejemplo y ya en un ejemplo queda más claro, ¿no? Toda esta información. Dice, un biólogo desea hacer una estimación con un intervalo de confianza del 95% de la cantidad promedio de agua que consume diariamente cierta especie animal en condiciones experimentales. El investigador supone que la población de valores de consumo diario de agua está normalmente distribuida con una desviación estándar, ¿sí? Una desviación estándar de 2 mililitros. Una muestra aleatoria de 25 animales arroja una media de 16.5 mililitros. De acuerdo con los datos suministrados, el biólogo puede construir el siguiente intervalo de confianza del 95%. Bueno, ya desde acá arriba ya decíamos que era del 95%. ¿Sale? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a determinar dicho rango, dicho parámetro. ¿Sale? Dicho intervalo más bien. Entonces sustituimos en la fórmula que vimos en la diapositiva anterior, que dice que la probabilidad es igual, la probabilidad de X ¿qué? XA complemento era, ¿no? XA y XB, ¿no? Sí, XA complemento menor o igual que la media, menor o igual que XB complemento, ¿sí? Va a ser igual a 1 menos alfa, ¿sí? Y dijimos que 1 menos alfa era el intervalo de confianza. ¿Sale? Entonces son los 0.95. Entonces simplemente sustituimos en A y en B. ¿Sale? Entonces la probabilidad de X complemento menos 1.96 por sigma, ¿sí? Sobre la raíz cuadrada de n menor o igual que la media, menor o igual que X complemento, más 1.96 por sigma menos la raíz cuadrada de n va a ser igual a 0.95. Entonces, X, ¿cuál sería X? ¿Sí? X, recordemos que es la media, ¿sí? Y ya determinamos la media en 16.5 mililitros. Entonces, son los 16 que van aquí. 16.95 menos 1.96, que fue el factor o fue el valor de Z más bien que determinamos, ¿sí? Para el 95%, que multiplica a 2 que es la desviación estándar, sí, es esta que está aquí, 2 es la desviación estándar, y dijimos que tenía una desviación estándar de 2 mililitros sobre la raíz cuadrada de n que es el número de datos, que en este caso, perdón. Serían los animales, ¿no? Ajá, que en este caso pues son los 25 animales, ¿no? Entonces la raíz cuadrada de 25, menor o igual que la media, menor o igual, otra vez la media que tenemos, que es 16.5, más el valor de Z, que es 1.96 por 2, que son la desviación estándar, sobre la raíz cuadrada de los 25 animales, es igual a mi intervalo a mi nivel de confianza, o mi intervalo de confianza, sale del 95%. Entonces, hacemos con la calculadora, 16.5 menos esta operación nos da 0.784. ¿Sí? Chequenla de favor, chicos. Que nos dé 0.784, que es 1.96 por 2 sobre la raíz cuadrada de 25. Acuérdense de usar paréntesis, ¿eh?
Si no, no les va a dar. 1.96 por 2 sobre la raíz cuadrada de 25. .784. ¿Sí les da ese valor, chicos? Menor o igual que la media, menor o igual, nuevamente estos datos, 16.5 más .784 igual a 95. Entonces, como ustedes pueden ver, dice que la probabilidad de 15.7 menor o igual que la media es de 16.5, menor o igual que 17.3 es igual a .95, que es mi intervalo de confianza, ¿sí? ¿Qué es lo que se deduce de aquí, chicos, de este dato que obtenemos? Dicen, ya tenemos todo este rango, pero ¿qué estamos deduciendo con este rango que ya obtuvimos? ¿Sí? Aquí lo que el biólogo está obteniendo es que con un intervalo del 95%, con un intervalo de confianza, perdón, del 95%, ¿sí? La cantidad de agua que consumen los animales, ¿sí? Se encuentra entre 15.7, ¿sí? Y 17.3 mililitros, ¿sí? Es la información que él está obteniendo al aplicar esta fórmula, perdón. Dice acá abajo, el biólogo puede afirmar con un nivel de confianza del 95% que la verdadera cantidad promedio de agua que consume diariamente la especie animal en condiciones experimentales se encuentra en algún punto entre 15.7 y 17.3 mililitros. ¿Sí? Si se dan cuenta, aquí me está dando un rango o un intervalo, ¿no? No sé si queda claro el ejemplo, chicos. ¿Sí o no? Sí, profe. Ok. ¿Qué hora es? Todavía tenemos tiempo. Bien. Ok. Dice, la fórmula para construir intervalos de confianza para proporciones es la siguiente. Y bueno, esta ya sabemos, la P es la proporción de la muestra, ZC es el valor de confianza, ¿sí? Que ya veíamos que para el 95% es 1.96, para el 99% es 2.58. Si tenemos un porcentaje de confianza diferente, pues tenemos que buscar las tablas, ¿no? Y dice que es la raíz cuadrada de P, que es la proporción de la muestra, por 1 menos la proporción de la muestra sobre N. Esto va a ser menor o igual a pi, que pi es la proporción de la población, y menor o igual que la misma fórmula, nada más que es como la anterior. Del lado izquierdo hacíamos la resta, ¿sí? Y del lado derecho hacemos la suma de nuestras proporciones, ¿sale? Creo que es igual, es muy similar aquí. Simplemente es ¿cómo se llama? Simplemente es ay, se me fue el avión. E interpretar los datos que tenemos en nuestro análisis o nuestro estudio y plasmarlos aquí en la fórmula, ¿no? Creo que no hay problema en ese sentido. Simplemente es despejar datos y ya. Sustituir datos, perdón. Es lo que quería decir. Bien, bueno, tenemos una actividad, esa la comparto más adelante para que podamos avanzar un poquito. ¿Qué pasó? La anterior, la N era el número de muestras. La N sí, es el número de datos. En el ejemplo anterior teníamos que la muestra eran 25 animales, ¿sí? Esto fue N. ¿Dónde está N? Aquí está. Esto fue N, fueron los 25 animales, que es lo que sustituimos aquí abajo, ¿sí? En este caso va a ser lo mismo, es el número de datos. Ok, gracias. Muy bien. Prácticamente con esta información
y con estas fórmulas, pues es con las que nosotros vamos a hacer la estimación, ¿sí? Vamos a estar estimando. En este caso, por ejemplo, aquí en el ejemplo anterior que vimos, pues el biólogo estimó que el consumo ¿cómo se llama? Que era agua, ¿verdad? El consumo de agua diaria, pues se encontraba entre ese parámetro, ¿no? Entre 15.7 y 17.3 mililitros diarios, ¿sale? Eso fue una estimación. Bien, tenemos una actividad, se las comparto más al rato. Es una actividad muy sencilla. Y comenzamos con lo que es las pruebas de hipótesis, ¿sí? Bien. Denme un segundo, que me están marcando aquí. Listo, chicos, perdón. Ok, al inicio de la clase decíamos que hay dos tipos de inferencia estadística. Uno era la estimación, lo que vimos hace rato, y el otro era la verificación de hipótesis, ¿sí? Y bien, dentro de lo que es la verificación de hipótesis, pues vamos a tener varias pruebas de hipótesis, ¿no? Bueno, vamos a tener básicamente dos tipos de pruebas de hipótesis. Bien, voy a leer la diapositiva. Dice, al realizar pruebas de hipótesis, se parte de un valor supuesto. Sí, ya sabemos que precisamente eso es la hipótesis, de partir de un supuesto, ¿no? Y que de ese supuesto, pues al final del camino, lo tenemos que demostrar. En este caso, hablando estadísticamente, pues es algo muy similar. Dice, al realizar las pruebas de hipótesis, se parte de un valor supuesto hipotético, en parámetro poblacional. Después de recolectar una muestra aleatoria, se compara la estadística muestral con el parámetro hipotético. Después se acepta o se rechaza el valor hipotético según proceda. Luego se rechaza el valor hipotético solo si el resultado muestral resulta muy poco probable cuando la hipótesis es cierta, ¿sí? Si se dan cuenta, es muy similar a cuando nosotros hacemos una investigación, ¿no? Donde nosotros partimos de una hipótesis, tenemos que generar nuestra hipótesis, posteriormente tenemos que demostrar dicha hipótesis para al final del camino indicar si nuestra hipótesis fue correcta o fue incorrecta, ¿no? O si se acepta la hipótesis o se rechaza la hipótesis que hicimos en un inicio, ¿sí? Aquí en estadística inferencial, pues prácticamente es lo mismo. Bien, ¿qué es la hipótesis estadística? Dice, al intentar alcanzar una decisión, es útil hacer una hipótesis, ¿sí? ¿Qué quiere decir hacer una hipótesis? Pues crear una conjetura, ¿no? Del resultado que nosotros esperamos, ¿sí? Dice, es útil hacer una hipótesis sobre la población aplicada. Tales hipótesis, como bien ya sabemos, pueden ser ciertas o no ciertas, y estas hipótesis pues se llaman hipótesis estadísticas y son en general enunciados acerca de las distribuciones de probabilidad de las poblaciones. Bien, y dentro de esta hipótesis estadística, pues vamos a tener dos tipos de hipótesis, ¿sí? Lo que es la hipótesis alternativa y lo que es la hipótesis nula. Si les hablo de una hipótesis nula, ¿qué entenderíamos por una hipótesis nula, chicos? ¿Qué entendemos de una hipótesis nula? Sin miedo, chicos, no pasa nada. No sé, el resultado final no concuerda para nada. Que el resultado final no concuerda.
¿Quién más? Aparte de Héctor. Ahorita vamos a ver si Pide que sea falsa los datos o la evidencia, profe. que puede que sean falsas los datos o la evidencia. Acuérdense más bien que una hipótesis al final del camino puede ser cierta o no, ¿sí? Y para ello, pues lo tenemos que demostrar. Y aquí en la hipótesis estadística ocurre lo mismo, independientemente si es una hipótesis nula o es una hipótesis alternativa, ¿sí? Al final, nosotros tenemos que demostrar si esa hipótesis nula es correcta y se va a aceptar, o aunque sea una hipótesis nula, o si esa hipótesis nula es incorrecta y pues se va a desechar. Bien, voy a continuar, voy a pasar a la siguiente. Dice, se denomina hipótesis nula a la hipótesis que se desea contrastar. ¿Qué quiere decir? A la hipótesis que nosotros deseamos demostrar, ¿no? Básicamente así se le llama a la hipótesis nula. Dice, el nombre nula indica que HO, que es lo mismo que hipótesis nula, o H0, más bien es H0, representa la hipótesis que mantendremos a no ser que los datos indiquen su falsedad, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que hasta que nosotros demostremos si es verdadera o es falsa, es el nombre que se le dará como hipótesis nula. Y puede entenderse en el sentido de neutra, ¿sí? ¿Sí queda claro qué es la hipótesis nula? ¿Sí o no, chicos? Sí, profe. Ok. Voy a leer nuevamente este último párrafo. Dice, el nombre nula indica que H0 representa la hipótesis que mantendremos a no ser que los datos indiquen su falsedad y puede entenderse en el sentido de neutra, ¿sí? Pero eso va a suceder hasta que nosotros aceptemos o rechazamos dicha hipótesis según nuestro análisis, ¿no? Bien, dice, la hipótesis nula es una hipótesis construida para anular o refutar con el objetivo de apoyar una hipótesis alternativa. Sí, ahorita más adelante vamos a ver qué es una hipótesis alternativa. Cuando se utiliza la hipótesis nula, se presume verdadera hasta que una evidencia estadística en la forma de una prueba de hipótesis indique lo contrario. Sí, aquí sucede lo mismo que si nosotros hiciéramos una investigación. Sí, hasta que no hagamos todo el estudio y no indiquemos lo contrario, pues esa hipótesis nula va a ser verdadera, ¿sí? A menos que con la investigación que realicemos, pues indiquemos lo contrario, y es lo mismo que sucede con esta hipótesis estadística, denominada hipótesis nula o H0, ¿sí? Dice, para todo tipo de investigación en la que tenemos dos o más grupos, se establecerá una hipótesis nula. La hipótesis nula es aquella que nos dice que no existen diferencias significativas entre los grupos. Esto no lo olviden, esto es importante. La hipótesis nula es aquella que nos dice que no existen diferencias significativas entre los grupos. También recordemos que para aplicar la hipótesis nula debemos de tener dos o más grupos, ¿sí? Así, si queremos decidir si una moneda está trucada, formulamos la hipótesis de que la moneda es buena, o sea, P es igual a 0.5, donde P es la probabilidad de cara. Analógicamente, si deseamos decidir si un procedimiento es mejor que otro, formulamos la hipótesis de que no hay diferencia entre ellos, o sea, que cualquier diferencia observada se debe simplemente a fluctuaciones en el muestreo de la misma población. Si me regreso al ejemplo de la moneda, estamos determinando como P a 0.5
¿Por qué? Porque puede ser que esté trucada o puede ser que no, ¿sí? Por eso acuérdense que estimábamos ese dato, ¿sí? En un ejercicio que hicimos al inicio, donde teníamos PQ, que existía la posibilidad de que la población nos diera la información correcta, o existía la probabilidad de que la población nos diera la información incorrecta. Entonces establecíamos a PQ como 0.5. ¿Quién recuerda por qué dijimos que como 0.5 en aquella ocasión? ¿Por qué era el porcentaje? Bueno, tenemos que pasar a porcentaje. Porque con eso decíamos que podría ser que el 50% haya dado datos verdaderos y el 50% haya dado datos falsos, ¿no? Es por lo que decíamos ese día que PQ se establecía como 0.5, ¿sí? Que parte o la mitad de la población te iba a dar información verdadera y la otra mitad de la población te iba a dar información falsa. Es por lo que establecimos en aquella ocasión como PQ igual a 0.5. Aquí sucede completamente lo mismo, ¿sí? Para esta hipótesis, pues en cuanto a la moneda trucada, pues también estamos diciendo lo mismo, ¿no? Que P va a ser igual a 0.5, donde P es la probabilidad de cara, ¿sí? Independientemente, pues, de que si está trucada o no está trucada. Bien. ¿Qué más? Bien, vamos a ver unos ejemplos para que quede más claro lo que es la hipótesis nula, ¿no? Y más adelante podamos determinar por qué es importante precisamente la hipótesis nula. Bien, tenemos dos ejemplos y dice la hipótesis común y corriente o la hipótesis normal, dice, si un grupo de jóvenes recibe entrenamiento intensivo de natación, serán mejores nadadores que aquellos que no lo recibieron. Y la hipótesis nula se puede decir que es como para refutar esta hipótesis que se puso inicialmente y dice, no hay diferencia en el desempeño de la natación entre los que recibieron el entrenamiento y los que no. Sí, si se dan cuenta, esta hipótesis nula, pues está diciendo lo contrario de la hipótesis inicial que tenemos. Ay, perdón. En el segundo ejemplo, la hipótesis dice, el aprendizaje de los niños se relaciona directamente con su edad. Y la hipótesis nula dice, no existe diferencia significativa entre el aprendizaje en niños de diversas edades. ¿Sí? Aquí nuevamente, si se dan cuenta, está diciendo lo contrario de lo que dice mi primera hipótesis. ¿Sí? Está refutando lo que dice la primera hipótesis. Esa es una de las características precisamente de la hipótesis nula. ¿Sí? ¿Sí queda claro los ejemplos, chicos, o no? Sí. ¿Sí o no, chicos? Sí, profe, sí queda claro. Sí, profe, sí queda claro. Ok. ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Todavía tenemos tiempo, ¿verdad? Ok, bien. Les decía hace rato que hay cierta importancia por la que tenemos que hacer uso de la hipótesis nula. Bien, dice la importancia de la hipótesis nula dice, es una hipótesis que se acepta o se rechaza según el resultado de la investigación. El hecho de contar con una hipótesis nula ayuda a determinar, ¿sí? Ayuda a determinar si existe una diferencia, entre los grupos y si esta diferencia es significativa
y si no, se debió al azar. Dice, no toda investigación precisa, no toda investigación precisa de formular hipótesis nula. Recordemos que la hipótesis nula es aquella por la cual indicamos que la información a obtener es contraria a la hipótesis de trabajo, ¿sí? Hace un momento en los ejemplos decía que si se daban cuenta, pues la hipótesis nula lo que estaba haciendo era refutar lo que decía la hipótesis, ¿no? En este caso aquí no lo está recalcando nuevamente. Dice que la hipótesis nula es aquella hipótesis que es contraria a la hipótesis del trabajo, ¿sí? Si vemos los ejemplos anteriores, pues aquí en la hipótesis de trabajo dice que los jóvenes que realizaron un entrenamiento intensivo de natación son mejores nadadores que los que no. Y la hipótesis nula dice que no hay ninguna diferencia, ¿sí? Entre los que recibieron el entrenamiento intensivo y los que no. Ajá, si se dan cuenta, está diciendo lo contrario de lo que decía la primera hipótesis o la hipótesis del trabajo. ¿Sale? Entonces, va a ser una característica de la hipótesis nula que siempre va a ser contraria a la hipótesis que nosotros estamos determinando, la hipótesis de trabajo. Bien, hace un momento también decíamos que teníamos la hipótesis nula y teníamos la hipótesis alternativa. Si ya vimos lo que es la hipótesis nula, entonces, ¿qué entenderíamos nosotros por la hipótesis alternativa, chicos? ¿O qué creemos que es la hipótesis alternativa, más bien? Que la hipótesis nula, bueno, era la alternativa, la hipótesis normal la que habíamos puesto. Pero A ver, otra vez, Héctor, no te escuché muy bien. ¿Qué entendemos por hipótesis alternativa? ¿O qué creemos que es la hipótesis alternativa? ¿No, nadie? Ok, voy a cambiar, ¿eh? Dice hipótesis alternativa. Dice que siempre debemos de considerar, bueno, dice, se considera siempre una hipótesis alternativa a la hipótesis nula, ¿sí? De manera explícita o implícita, la hipótesis nula H0, ¿sí? O H0 se enfrenta a otra hipótesis denominada hipótesis alternativa que se denota por H1. Entonces, ¿qué es la hipótesis alternativa, chicos? Bueno, investigué nada más un poquito y dice que se puede formular como un tipo de investigación. Se puede formular como un tipo de investigación. Sí, al final del camino es un tipo de investigación, ¿no? La hipótesis alternativa. Pero considerando que tenemos ya una hipótesis estadística llamada hipótesis nula o hipótesis H0, esta hipótesis alternativa, ¿qué es o qué significa? ¿O qué entendemos por dicha hipótesis? No, nadie, chicos.
Básicamente la hipótesis alternativa, ¿sí? Como su nombre lo dice, va a ser pues una suposición. Sabemos que una hipótesis es una suposición. Básicamente va a ser una suposición, ¿sí? A la hipótesis que ya habíamos establecido antes, que sería la hipótesis nula, ¿sí? Va a ser una suposición alternativa, valga la redundancia, ¿no? Por eso se llama hipótesis alternativa. Va a ser como que una opción diferente a lo que establecimos en la hipótesis nula. Vamos a leer más adelante lo que dice en la diapositiva. Dice, de manera explícita o implícita, la hipótesis nula H0 se enfrenta, ¿sí? Aquí nos está diciendo, se enfrenta a otra hipótesis denominada hipótesis alternativa, que se denota por H1. En los casos que no se especifique H1 de manera explícita, podemos considerar que ha quedado definida implícitamente como H0 es falsa. Ahorita va a quedar un poquito complicado, confuso entender esta parte, ¿no? Voy a leer más abajo. Un procedimiento que conduce a una decisión sobre una hipótesis en particular recibe el nombre de prueba de hipótesis. Hasta ahí creo que eso lo sabemos. Los procedimientos dependen del empleo de la información contenida en la muestra. Si esta información es consistente con la hipótesis, se concluye que esta es verdadera. Si la información es inconsistente con la hipótesis, se concluye que esta es falsa. La verdad o falsedad de una hipótesis en particular nunca puede conocerse con certidumbre a menos que pueda examinarse a toda la población, por lo que se contempla la probabilidad de llegar a una conclusión equivocada. La hipótesis nula es la afirmación sobre una o más características de poblaciones que al inicio se supone cierta, es decir, la creencia a priori, ¿sí? Y aquí viene la definición, creo que más clara. La hipótesis alternativa, o H1, es la afirmación contradictoria a H0, y esta es la hipótesis del investigador, ¿sí? Si se dan cuenta, prácticamente la hipótesis alternativa va a venir también a refutar lo que sería la hipótesis nula. ¿Por qué a refutar? Porque está diciendo que es una afirmación contradictoria a la hipótesis que nosotros habíamos establecido en un inicio. No sé si con este pequeño párrafo que acabo de remarcar y que está sombreado en negro, quede más claro lo que es la hipótesis alternativa. Sí, que es el resultado contrario, ¿no? Que se debería dar lo que tenemos. Sí, va a ser una afirmación contraria a lo que habíamos afirmado en un inicio, ¿no? Esa va a ser la hipótesis alternativa, básicamente. Bien, yo creo que vamos a dejar hasta aquí esta diapositiva. Déjenme terminar de revisarla y ya continuamos el próximo viernes con lo que sigue. Dice, la hipótesis nula se rechaza a favor. La hipótesis nula se rechaza a favor de la hipótesis alternativa, solo si la evidencia muestral sugiere que la hipótesis nula es falsa, ¿sí? Si la muestra no coincide decididamente a la hipótesis nula, se continúa creyendo en la validez de la hipótesis nula. Entonces, las dos conclusiones posibles de un análisis por prueba de hipótesis son rechazar la hipótesis nula o no rechazar la hipótesis nula, ¿sí? Aunque yo voy a tener mi hipótesis alternativa, mi conclusión va a seguir estando en relación a la hipótesis nula, ¿sí? Aunque la hipótesis nula y la hipótesis alternativa van de la mano y se van a comportar dependiendo cómo se comporte la otra, aún así vamos a seguir concluyendo sobre la hipótesis nula y lo único que nos va a quedar va a ser o rechazar la hipótesis nula o aceptarla, ¿no? Que es lo contrario. Dice, no rechazar la hipótesis nula. Si no la rechazo, entonces, ¿qué estoy haciendo? Pues la estoy aceptando, ¿no? Bien. Esto
pues nos lleva básicamente a dos conclusiones, ¿sí? Y dichas conclusiones, pues son dos conclusiones erróneas. ¿Sí nos da tiempo, chicos? Ok. Estas dos conclusiones las vemos para el viernes, ¿sale? Nos quedamos hasta aquí, hasta la hipótesis alternativa. ¿Sale, chicos? Porque si lo dejamos a medias, va a quedar así. No quiero que quede a medias. Bien, chicos, dejaríamos la sesión hasta aquí. Nos estaríamos viendo el próximo viernes a las 12. En breve les subo la actividad que hay que realizar. Y de favor, los chicos que se conectaron después de que pasé lista, si me ayudan con su nombre, por favor. Sí, Marbet. Daniel Abraham. Yo, profe, pasó a pasar mi lista. Ok, Marbet, ¿quién más? Yo también, profe Kevin. Yo también, profe. No me funcionaba mi internet. ¿Nombre? Héctor Andrés. Héctor, ok. Yo, profe, Saúl. Marbet, Saúl, Héctor. Yo también, profe. ¿Nombre? Daniel Abraham. Daniel, creo que ya te lo puse. Sí, ya. ¿Aldo no llegó? Aldo, José Iván, Luis y Mauricio. Mauricio sí estaba, ¿no? Sí, profe, aquí estoy. Sí, profe, ahí está conectado. William. ¿Almaraz no se conectó? No, ¿verdad? Está conectado. Almaraz. Bien, chicos. Entonces, hasta aquí dejaremos la sesión. Nos vemos el próximo viernes a las 12 y en breve les subo su actividad. ¿Sale, chicos? Que tengan buena tarde y buen inicio de semana. Muchas gracias. Hasta luego, profe. Nos vemos. Sí, hasta luego. Profe, una pregunta nada más. ¿Solo se puede tener dos hipótesis, nada más de esta? ¿Solo son ¿Dónde? dos o puede tener más? Sí, hasta ahorita dos. Sí, hasta ahorita vamos a tener dos hipótesis, que va a ser la nula y va a ser la alternativa. Y y como viste, pues la alternativa va a ser contraria a la nula y el análisis lo vamos a hacer en función de la nula. ¿Sale? Entonces, nos vemos, profe. Ándale, Héctor, te ve bien. Nos vemos, profe. Hasta Tengo luego, dos Saúl. dispositivos porque mi computadora no estaba sirviendo, pero se quedó ahí la llamada. Sí, está bien, no te preocupes.